Muy buenos días, mi nombre es Diosimar Jiménez, estudiante del séptimo semestre de Derecho en la Ilustre Universidad Santa María. El día de hoy les voy a hablar acerca de la cátedra Obligaciones 3, específicamente del tema 1 correspondiente a responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la situación jurídica donde se está en la obligación de responder patrimonial o pecuniariamente por haberle causado un daño a otro, bien sea por actuación propia o por actuación ajena. La responsabilidad civil se divide en dos: responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil contractual es cuando se causa un daño por no cumplir una obligación. Un ejemplo de ello es que en un contrato de arrendamiento el deudor no cumpla con su obligación de pago. Es allí que entra la responsabilidad civil contractual porque deviene de un contrato. El fundamento legal de esta responsabilidad se encuentra consagrado en el artículo 1264 del Código Civil venezolano, que reza lo siguiente: las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios en caso de contravención. Cuando hablo de contravención, hablo de la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Ahora bien, ¿puede existir un daño sin la existencia de un contrato? La respuesta es sí. Es allí donde entra la responsabilidad civil extracontractual, porque la misma deviene de un hecho ilícito y no existe un vínculo entre las partes. Es decir, está fuera de un contrato. Un ejemplo de ello muy sencillo es cuando una persona le da una bofetada a otra y le daña su dentadura. El agente que causó el daño debe responder por ese daño. En este caso, pagar los gastos odontológicos. Ahora bien, la responsabilidad civil extracontractual se divide en responsabilidad civil extracontractual ordinaria y responsabilidad civil extracontractual especial. La responsabilidad civil extracontractual ordinaria ya lo vimos, que es el artículo 1185 del Código Civil, la cual deviene de un hecho ilícito. Pero también nos habla cuando varios autores cometen un hecho ilícito. Y la misma está dispuesta en el artículo 1195. Artículo 1195. Si el hecho ilícito es imputable a varias personas, quedan obligadas solidariamente a reparar el daño causado. Quien ha pagado íntegramente la totalidad del daño tiene acción contra cada uno de los coobligados por una parte que fijará el juez según la gravedad de la falta comedida, por cada uno de ellos. Si es imposible establecer el grado de responsabilidad de los coobligados, la repartición se hará por partes iguales. Ahora bien, la responsabilidad civil extracontractual especial, allí entra todo relacionado a la responsabilidad civil por el hecho de otro. Voy a hacer mención de todos esos casos. Menciono su fundamento legal, cuál es el artículo que le corresponde, porque con cada uno de ellos voy a profundizar en los temas posteriores. Allí entra la responsabilidad de los padres y tutores, artículo 1190, responsabilidad de preceptores y artesanos, primera parte del artículo 1190, responsabilidad de daños por dueños principales y directores, artículo 1191, responsabilidad de daño causado por animales, artículo 1192, responsabilidad de daño causado por cosa bajo su guarda, artículo 1193, responsabilidad de daño causado por incendio, primera parte del artículo 1193, y responsabilidad de daño causado por ruina de edificios, artículo 1194. Todos estos artículos mencionados corresponden a nuestro Código Civil venezolano. Es importante también que señalemos cuáles son los sujetos de la responsabilidad civil extracontractual. Tenemos al agente y tenemos a la víctima. El agente es la persona que con intención, negligencia e imprudencia ha causado un daño a otro. Este daño puede ser físico, patrimonial o psicológico. La víctima es la persona que sufre el daño. El mismo está previsto en el artículo 1196 del Código Civil.
artículo 1196 del Código Civil, nos indica: la obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el hecho ilícito. El juez puede especialmente acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. Aquí puedo traer nuevamente el ejemplo cuando una persona le da la bofetada a la otra, le daña su dentadura, pero a la vez esa persona lesionada va a su lugar de trabajo y es sujeta a burlas. Al ser sujeta a burlas, sufre esa persona un daño psicológico y moral. Continúo. El juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes afines o cónyuge como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima. Allí podemos traer un ejemplo de un trabajador en el área de construcción que por un accidente laboral muere. Sus familiares pueden solicitar indemnización por dolor sufrido, por daño. Continuamos. En cuanto a la víctima también en materia penal, está establecida en el artículo 120, que indica la protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son objetivos del proceso penal. El Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases. Por su parte, los jueces y juezas garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso. Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de afectado o afectada, facilitando al máximo su participación en los trámites en que debe intervenir. Finalmente, es importante señalar, ¿verdad?, la diferencia que existe entre un hecho ilícito penal y un hecho ilícito civil. En el hecho ilícito civil, prescribe a los 10 años a partir de la comisión del hecho ilícito, mientras que en el derecho penal los plazos de prescripción varían en función al delito cometido. En la civil se viola la norma jurídica del derecho privado, mientras que en la penal se viola la norma jurídica en el derecho público. En el derecho penal se impone una sanción, mientras que en el derecho civil existe una indemnización por el daño causado a la víctima. Muchísimas gracias.